Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa de Ciencias Cultura. Hoy tenemos la presencia del doctor Francisco Javier Álvarez Torres, quien es docente e investigador de la licenciatura en Ingeniería Química y de la maestría en Gestión e Innovación Tecnológica. Él nos va a impartir su charla Inteligencia Artificial y Sustentabilidad. Bienvenido, doctor, buenas tardes. Muchas gracias, Manuel, por la invitación y gracias a la Dirección de Extensión Cultural por estas charlas que sin duda suman a la divulgación científica. Muy bien, doctor, pues puede iniciar con su charla. Muchas gracias. Pues hoy quiero compartirles un tema que estoy empezando a integrar como línea de investigación, que es inteligencia artificial y sustentabilidad. Y aquí quiero a la audiencia que me pueda estar escuchando eh, eh, empezar a reflexionar por qué se puso de moda en las redes sociales y hasta en la agenda de pláticas la inteligencia artificial, y ya venía sonando el tema de sustentabilidad, y empezar a preguntarnos cómo se integran estos dos conceptos. Sin duda en la literatura hay un gran reto de cómo se llevan a cabo investigaciones integrando estos dos conceptos, pero también a terreno práctico, cómo la IA puede ayudar a impulsar la sustentabilidad y cómo la sustentabilidad también puede impulsar a una IA cada vez más pendiente de cómo atender los problemas medioambientales, económicos y sociales que tenemos. Bueno, y quiero empezar, perdón, mencionando e imaginando un mundo, y al que me esté escuchando o viendo, que podamos imaginar un mundo donde la inteligencia artificial cada vez empieza a estar en sectores que no son comunes, ¿no? Que cada vez empiezan a interactuar de una forma cada vez más similar a la humana. Y ahorita voy a ir con el tema de la definición de algunos autores, porque pareciera que la inteligencia artificial es nueva, no tiene más de 5 años. Sin embargo, el fenómeno de investigación de la IA pues es de los años 70, y si nos regresamos un poquito más y hacemos alguna búsqueda desde las ciencias sociales, la propia filosofía, pues la IA también tiene unos antecedentes más robustos, ¿no? Entonces, primero que imaginemos cómo la inteligencia artificial puede estar interactuando con los aspectos financieros, que podamos ir al banco y quien nos atienda sea una pantalla con un asistente como está ahí, pero que nos pueda perfilar nuestra posibilidad de ingreso, nuestra posibilidad de préstamo, los nuevos servicios financieros digitales, pero de una manera personalizada, es decir, no de una manera genérica como ahora estamos acostumbrados al tema de los servicios bancarios, es decir, una tarjeta de crédito o de débito es igual para todos. No, no, acá el servicio financiero personalizado y además con una asistente de inteligencia artificial que conoce muy bien a Francisco, que conoce a Manuel, que te conoce y que sabe cuáles son tus retos financieros. Y eso es bien importante porque la IA parece cada vez que se comporta como una persona, porque cada vez hay más datos de nosotros en los distintos entornos digitales. Bueno, ese es el primero, que reflexionemos cómo la inteligencia artificial podría impactar la banca para préstamos, para acceso a servicios personalizados financieros, para el pago, para la compra de productos, para todos los marketplaces que existen ahora en las tiendas en línea, y para el impacto especialmente de el consumidor de servicios bancarios. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, en los Estados Unidos se hablaba de un fenómeno hace unos 5 años aproximadamente de la banca invisible, que era la desaparición de la banca física, es decir, ya cada vez menos sucursales bancarias en los Estados Unidos. Sin embargo, sucede como el tema de algunos servicios que pueden ser sustituidos, pero que nos gusta ir al banco, o sea, nos gusta ir a la presencia física. Entonces, en Estados Unidos dijeron, ok, vamos a mantener algunas sucursales físicas porque a la gente le gusta ir al banco, le gusta sentirse que va a algún contacto físico, pero vamos a digitalizar cada vez más ciertos servicios, ¿no? El segundo es el tema del acceso a energía. A ver, ¿qué pasaría si la inteligencia artificial estuviera en nuestros sistemas de acceso a energía? Y por acceso a energía me refiero a nuestra energía eléctrica de nuestro hogar, la energía de nuestro vehículo
y todos aquellos componentes que están relacionados con la energía. El agua, por ejemplo, el gas que está en nuestra casa. ¿Qué pasaría si pudiéramos tener una casa inteligente mediada por inteligencia artificial, ¿no? Imaginemos pues que se nos acaba el gas y comúnmente, y voy a hablar de mi experiencia, cuando se me acaba el gas es cuando ya no prende la estufa. No tengo un dispositivo que me diga, oye, te quedan 10 litros de gas, a menos que yo me suba al techo y pueda darme cuenta que no hay gas o que queda cierta reserva de gas. Y eso es importante visualizar cómo la inteligencia artificial y ciertos dispositivos tecnológicos nos pueden preparar para un mundo en donde la energía esté mediada por estos asistentes de IA. Es decir, ¿qué pasaría si yo me quedo sin gas? Tengo este asistente y automáticamente pide y lo surte y me cobra. Tiene ya esta conexión con mi cobro. Es ético, es más cómodo sin duda, pero ¿cuáles son las repercusiones que tendría tanto a nivel de energía y a nivel de el ingreso de las personas? Porque sustentabilidad, y aquí es bien importante mencionarlo, sustentabilidad no solamente es el concepto de naturaleza, sino el concepto también económico. Entonces, bueno. El siguiente es un poquito más disruptivo. ¿Qué pasaría si tú votaras por un candidato que es una inteligencia artificial? O sea, hoy el mundo se debate en el tema de corrupción, que lo vemos desbordado en las redes sociales o con los últimos casos que hemos visto en los juicios en los Estados Unidos. ¿Qué pasaría si podemos minimizar la corrupción de las personas que vamos a elegir seleccionando una inteligencia artificial como el futuro gobernador o gobernadora, ¿no? ¿Qué pasaría si esa inteligencia artificial está disponible 24/7 para poder escuchar a los ciudadanos acerca de los distintos problemas que enfrenta su localidad, su ciudad, su colonia? Y a partir de esos metadatos, esta inteligencia artificial empezara a generar políticas públicas y acciones que puedan incidir en las problemáticas positivamente, en las problemáticas que la ciudadanía enfrenta. Un poco visualizando una democracia mediada por IA. Y sí, y estos acá los teóricos de administración pública y ciencia política me matarán, pero podrá ser cómo generar una democracia sin que el poder resida en la elección netamente de humanos, sino que pueda estar mediada por una IA y que esta IA a su vez pueda diseñar la estructura de las políticas públicas. Bueno, a todo esto, ¿qué es lo que nos lleva a reflexionar realmente qué es IA, sus aplicaciones en estos contextos, gobierno, energía y bancario? ¿Y por qué puse estos tres ejemplos? Estamos viendo un montón de ejemplos de la aplicación de la IA, pero puse estos tres porque son elementos que le dan estructura a la sociedad que hoy tenemos, es decir, la banca le da estructura a las distintas transacciones económicas a nivel micro y a nivel macro que tenemos, a nivel de países y a nivel de personas, pero también el tema del acceso, la distribución y la tecnologización de la energía es lo que nos permite estar en un sistema económico. Y tercero, el gobierno o el Estado como una estructura que le da forma, le da sentido a las participaciones sociales dentro del marco de lo que conocemos como Estado o Estados. Entonces, esos tres elementos son fundamentales para entender cómo la IA los ha impactado. Sin embargo, también confundimos en este trend de hablar de inteligencia artificial y de las nuevas aplicaciones que tiene, que parece un concepto nuevo, que no es tan nuevo. Realmente la investigación en inteligencia artificial podemos hablar de los años 70 o atrás. Hay cuestiones que parecen que es inteligencia artificial, pero que no lo es. Y aquí es bien importante que la gente que me está escuchando sepamos diferenciar qué sí es IA y qué no es IA. Primero, la automatización programada no es IA. O sea, tú llegas a un lugar y se abren las puertas o te ofrecen cierto servicio cuando dices algo. Eso no es IA, eso es automatización programada.
Segundo, ¿qué no es IA? Los algoritmos tradicionales de programación. Yo recuerdo cuando estudiaba sistemas, porque una de mis carreras que inicié en la universidad fue sistemas de información, nos ponían a programar en algoritmos tradicionales. El mundo de la programación, el mundo tecnológico, dio un vuelco radical, porque los algoritmos tradicionales ya no se entienden en la configuración de la IA. ¿Ok? Entonces, cualquier algoritmo tradicional ya no forma parte de la IA. Tercero, el análisis de datos y estadística avanzada. Yo utilizo un software, por ejemplo, en mis publicaciones, que es ecuaciones estructurales, una metodología estadística, y la última versión, por ejemplo, no utilizaba inteligencia artificial. Ahora, la nueva versión utiliza inteligencia artificial y si bien analiza datos y le pido ciertos análisis a través de la IA, el análisis y la estadística avanzada que me arroja no es IA. Eso es bien importante. El análisis y la estadística avanzada no es IA. La herramienta está ahí para determinar algunas correlaciones o algunos fenómenos que como investigador uno puede estar omitiendo, pero se queden en la recomendación que hace. El análisis y la estadística avanzada no es IA. Ahí también para diferenciar. Los sistemas expertos, los sistemas de gestión empresarial o los sistemas expertos de calidad o los sistemas expertos de cadenas de suministro, que si bien parecen avanzados, no es IA. El quinto, las simulaciones avanzadas, todo lo que tenga que ver con metaverso, con realidad virtual aumentada. Si bien hay tecnología de IA que facilita ciertas conexiones, per se no es inteligencia artificial. Las bases de datos interactivas tampoco, aunque hay algunas herramientas de Microsoft como Copilot y otras que sí están empezando a utilizar ciertas bases de datos interactivas. La base de datos per se no es IA, el sistema que permite analizarlo sí. Entonces, simplemente como para tener este antecedente de lo que es IA, de lo que no es, de lo que parece que es IA, pero que realmente no es, para empezar a llamarle a lo que realmente sí es. Y aquí quiero compartirles dos definiciones en inglés. No quise pasarlas al español porque vamos perdiendo también muchísimo en la traducción. Entonces voy a leerlas tal cual y las reflexionamos un poco. La IA, como definición del Oxford Dictionary, es the theory and development of computer systems able to perform tasks normally requiring human intelligence, such as visual perception, speech recognition, decision making and translation between languages. Y aquí es bien importante entender esta definición que nos da el diccionario de Oxford, que la define como aquella teoría y desarrollos computacionales que están limitados simplemente a los humanos, pero que ahora a través de algoritmos avanzados, de desarrollos cognitivos, computacionales, puede realizarlo. Y aquí es bien importante entender eso. A partir del desarrollo de modelos cognitivos computacionales, es decir, si la máquina puede aprender a partir de nuestro comportamiento y datos, generar percepción visual, reconocimiento de voz, procesos de decisión y traducción entre lenguajes. Por eso la IA cuando traduce parece que está traduciendo como si fuera una persona, porque aprende a partir de las distintas interacciones que tiene con el usuario y que ésta tiene con N número de usuarios. Se le conoce en la tecnología como, empieza como machine learning, pero se ha ido complejizando hacia deep learning, que es aprendizaje profundo, es decir, empieza a hacer comparaciones, este no me sirve, entonces voy con otro, este sí me sirve, y entonces empieza a decidir cuál de las comparaciones es más útil a partir del estímulo que la otra persona le está pidiendo a esa inteligencia artificial. Conforme el número de interacciones va incrementándose, la respuesta es más afinada. John McCarthy, que es uno de los especialistas que inició con el tema de la inteligencia artificial alrededor de los años 60, decía que IA o Artificial Intelligence is the science and engineering of making intelligent machines, especially intelligent computing programs. It is related to the similar task of using computers to understand human intelligence, but AI does not have to confine itself to methods that are biologically observable. Y aquí es bien importante también como separar lo que nos dice John McCarthy. John McCarthy habla de, ok, IA es
la metodología, la ciencia y la ingeniería detrás para hacer a las máquinas inteligentes, ¿ok? O que parezcan inteligentes. Y aquí es bien interesante eso, porque para nuestro cerebro humano, diría Yuval Noah Harari, para el cerebro humano es simplemente con que parezca inteligente para que le llamemos inteligente. O sea, somos rápidamente engañables o rápidamente podemos confundirnos, ¿no? Entonces, para McCarthy está relacionado con tareas que las computadoras pueden vincularse con la inteligencia humana, pero que la inteligencia artificial no se confina a sí mismo a métodos que son biológicamente observables. O sea, para McCarthy, y eso es lo interesante ahora con la computación cuántica, no solamente la IA puede intervenir en lo que los límites de nuestros sentidos nos permiten. Estamos hablando de una definición de los 60, ¿ok? Entonces, para él es capaz de interactuar con dimensiones y elementos que nuestros propios sentidos no nos permiten. Por ejemplo, la cuarta dimensión, ¿no? Conocemos el alto, largo y alto, pero por ejemplo, existe una cuarta dimensión que por las limitantes de la estructura de nuestra comprensión, pues no podemos. Sin embargo, la IA, al no estar limitado por un cuerpo físico en tercera dimensión, podría interactuar con aquellas otras dimensiones. Eso es lo interesante y quiero dejarlo ahí como reflexión. No me quiero involucrar con ello porque también entra ya el tema ahí de filosofía de la inteligencia artificial. Aprovecho y saludo a mis colegas de la UNAM, que estamos trabajando ahí un proyecto de filosofía e inteligencia artificial en el Centro de Estudios de Complejidad, porque es ahí donde empiezan a reestructurarse muchísimas de las reflexiones alrededor de la IA y sus posibles aplicaciones en algo que no es observable, ¿ok? Y bueno, en esta lámina es a partir de un paper que se publicó en 2024, ahorita les doy la fuente correcta de ello, definía a la AI como qué sí es, ¿no? Entonces, dime entonces, ¿qué sí es la AI? AI is the use of algorithm. The term algorithm refers to a specific instruction for solving a problem or performing a calculation. The imitation of all human intellectual abilities by computers, the imitation of various complex human skills by machines, technology that can function appropriately and with foresight in its environment. So systems that display intelligent behavior by analyzing their environment and taking action with some degree of autonomy to achieve specific goals. Y aquí es bien importante definir que existe una IA débil y una IA fuerte, ¿ok? La IA débil es esta inteligencia artificial que hace algunos cálculos, que parecía alguna función, que podía adoptar alguna función humana. Sin embargo, la IA fuerte está relacionada con este último concepto, que pueden desarrollar algún comportamiento inteligente analizando los componentes de su ambiente y tomando acción con cierto nivel de autonomía para lograr ciertos objetivos. Aquí es bien importante, with some degree of autonomy, porque hay un debate ético alrededor de lo que significa una autonomía para una IA, ¿ok? Es lo mismo la IA para un humano que para una inteligencia artificial. Y hay una serie también de media alrededor del debate ético de lo que puede ser autónoma o no una máquina. Y simplemente habrá que ver la película de Robot Salvaje, la cual de verdad les recomiendo muchísimo ver, porque nos habla esa película de Robot Salvaje del debate alrededor de humanizar una IA, humanizar un robot que utiliza inteligencia artificial y qué tanto es el nivel de autonomía que puede generar, porque si estamos hablando que se habla de un comportamiento inteligente, pues por supuesto que puede predecir cómo nos comportamos alrededor de ciertas emociones. Bueno, ahora sí me voy al tema que hoy estamos abordando. Ya hablé mucho de IA. Entonces, ahora vamos a este concepto que está revolucionando la ciencia, de banking, el gobierno, la gestión de energía, pues cómo puede impactar a la sustentabilidad. Y hay como dos conceptos peleándose en la literatura.
Y me atrevo a decir en el mundo práctico, en el mundo pragmático, fuera del mundo científico, en el mundo de, ok, desarrollo esta serie de algoritmos complejos, pero ¿qué es a lo que le va a atender? O sea, uso una IA para lograr sustentabilidad, es decir, utilizo este poder que ya vimos de algoritmos complejos para integrarse a un paradigma de sustentabilidad, o el otro concepto que está peleando es cómo hago a la IA sustentable, porque la IA tiene una huella ecológica altísima. O sea, tú cada vez que te metes y generas un prompt, la inteligencia artificial tiene un costo energético y por lo tanto hay un costo verde. Entonces, ¿hay una IA sustentable? ¿Y por qué será importante que exista una IA sustentable? ¿O por qué es valioso orientar a la IA hacia cómo lograr los objetivos de sustentabilidad? Y estos autores, que es Diman Rajit y Sofía Mitleg, Yuanchan Wang y Schilft, en un artículo que se llama Artificial Intelligence and Sustainability, a review de la revista Analytics, que fue publicado en 2024, nos habla de tres elementos bien importantes. Primero que se necesita una regulación en el gobierno de IA. O sea, no hemos pensado si la IA necesita un propio gobierno, una propia estructura gubernamental, porque estamos confiando demasiado en las aplicaciones de IA, estamos confiando demasiado en las decisiones que está tomando bancario hoy, las decisiones, por ejemplo, de inversiones en Wall Street, en Nasdaq, en la propia bolsa de valores de Tokio, se toman en función a algoritmos diseñados de inteligencia artificial. Procesos de simulación de construcción o de diseño también se están tomando demasiado en consideración las recomendaciones que hace la IA. Entonces, se necesita una estructura de gobierno y regulación y que ésta sea multidisciplinar. El segundo elemento es que la IA tiene un potencial enorme para el gobierno medioambiental y reducir el uso de recursos y la intensidad energética. ¿Por qué? Porque la IA tiene automáticamente estos datos que permite generar en tiempo real esquemas de eficiencia, ¿ok? Reduciendo el uso de recursos, o sea, minimizando el waste, el desgaste, el gasto y de la intensidad de la energía. Hoy tenemos una crisis energética súper importante, especialmente en el sistema de alimentación. Entonces, cualquier ahorro que se tenga en estos sistemas es fundamental para visionar un futuro sostenible, ¿no? Sustentable o sostenible. However, there are challenges such as over-reliance on historical data, uncertain human behavioral responses, and cybersecurity risk. Y aquí los autores hablan de algo que en teoría de decisión, John Nash, por ejemplo, con el modelo de decisiones y teoría de juegos, hablaba que no podemos tomar participación en la decisión de un juego si simplemente partimos de las reglas pasadas queriendo aplicar a ese nuevo juego. Me explico. La crisis de los misiles cubanos, por ejemplo, este fenómeno que ocurrió en los años 60 entre Kennedy y el primer ministro soviético Khrushchev, si hubieran seguido las reglas que la Segunda Guerra Mundial había establecido para el tipo de evento que se estaba suscitando con el proceso de misiles en la isla de Cuba, pues probablemente no estaríamos acá porque se hubiera desatado una tercera guerra mundial. Es decir, ellos no partieron de la data histórica para tomar decisiones. Sin embargo, la inteligencia artificial sí puede hacerlo. Entonces, ese es el riesgo que se existe, que pueda tomar decisiones a partir del historical data, no tomando en cuenta las reglas nuevas de los nuevos paradigmas que estamos visualizando y entonces someternos a un riesgo. El segundo que ellos mencionan, y es algo que ha ido incrementándose, es los riesgos de ciberseguridad, que sí, cada vez son mayores, cada vez el robo de identidad, inclusive del robo de identidad de una IA, es real. Eso lo pueden revisar en una revista que se llama Wire, que es una revista muy importante en el mundo de la tecnología y que sacó un reporte
de cómo se están robando las identidades de la inteligencia artificial. Ya no solamente de personas, sino de asistentes de inteligencia artificial. Vamos con el primer concepto, que es IA para la sustentabilidad. Para estos autores, para Dickman et al. En 2024, ellos manifiestan algo que en su momento tuve la oportunidad de manifestar en un artículo acerca del bienestar y los ecosistemas digitales, que la investigación en IA tiene que ser ya, primero, multinivel, multidisciplinar, que integre los aspectos más duros de la ciencia, pero los aspectos, por ejemplo, de filosofía, ética, sociología, psicología y el desarrollo de variables de impacto sustentable. Y por sustentable quiero decir económico, social y político. Para ellos, los enfoques de dinámica de sistemas son fundamentales para entender cómo la IA puede sumar a la sustentabilidad. ¿Y por qué? Porque la IA puede desarrollar procesos organizacionales y prácticas individuales culturalmente adecuadas para reducir la huella digital de las actividades humanas. Es decir, la IA será un futuro traductor personalizado de cómo podemos reducir nuestra huella ecológica a partir de los inputs que culturalmente vaya creando. ¿Ok? Sin embargo, una manera de pensar una IA para la sustentabilidad no se reduce solamente a que nos va a ayudar a disminuir la intensidad del uso energético, agua y tierra, sino para fortalecer la gobernanza ambiental. Y aquí es bien importante. Cuando hablamos de inteligencia artificial para la sustentabilidad, no podemos reducirlo a lo que comenté, a lo que confundimos con IA. No la podemos reducir simplemente a un proceso de automatización y que me cierra la llave del agua cuando hay una fuga. Eso no es IA, eso es automatización. La IA juega un papel importante. Hay un libro buenísimo, lo tengo aquí a la mano, que se llama El Atlas de la Inteligencia Artificial, de Kate Crawford. Y esta autora, Kate Crawford, habla de la importancia geopolítica que tendrá la inteligencia artificial en la gobernanza ambiental, es decir, como si hubiera un tejido de gobernanza sobre el gobierno que ya conocemos, ¿no? Nuestros estados, nuestras organizaciones como la ONU, como la OTAN, etcétera, pero que la IA genera una nueva capa de gobernanza y que podría empujar a la toma de acuerdos más rápidos y más eficientes. Simplemente cuando digo eso, tomen en cuenta que también mencionó los riesgos éticos de confiar demasiado en la información que la IA nos está brindando, ¿ok? Que tiene ciertos huecos, ¿ok? Entonces, bueno, para otros autores que se llaman Carr, Clutharry y Singh, ellos mencionan que hay que olvidar el tema de la gobernanza. O sea, ellos tienen otra visión. Esto es bien importante porque en la revisión bibliográfica uno se encuentra con estos antagonismos. A mí me gusta mucho lo de Nishan Kennedy Corbett porque ellos dicen, a ver, la IA va a generar una nueva gobernanza. ¿Qué características va a tener esa gobernanza? Como investigador me encanta porque ahí habla de estas organizaciones del futuro donde la IA es un actor importantísimo en la estrategia. Pero por el otro lado, hay otros autores que dicen, a ver, olvidemos lo del gobierno ambiental. Tenemos que enfocarnos en aplicaciones prácticas como construcción, transporte, salud, manufactura, agricultura y gestión del agua, porque esos son los grandes riesgos que tenemos en los próximos 5 años. O sea, no te preocupes por el gobierno ambiental, porque puede ser que ni siquiera lo veamos de aquí al 2030, ¿no? O sea, preocupémonos mejor por lo que necesitamos. Personalmente, y esa es una opinión personal, para mí me gustan más las visiones de largo plazo. Creo que el mundo oriental sí está mirando hacia la visión de largo plazo, que es la de Nishani Kennedy, y el mundo occidental estamos mirando hacia el corto plazo. Carr, Clutharry y Singh, que es esta visión. Bueno, ahora vamos con el otro concepto que les compartí en la lámina, que es estos dos que están jalando, ¿no? Una IA para la sustentabilidad o una sustentabilidad para la IA. Y Verdecchia, Salud y Cruz, en una revisión sistemática, ellos hablan de Green AI, o sea, una inteligencia artificial verde, which address the environmental impact of artificial intelligence. It highlights trends like increased interest since 2020, methods for improving model sustainability, and the involvement of academia and industry.
The finding suggests a mature field ready for broader adoption in both research and industrial practice. Aquí los autores, Verdecchia, hablan de la importancia de desarrollar modelos a partir de el uso de la inteligencia artificial para el modelo de sustentabilidad que ya se tiene, mejorarlo, pero para ello se requiere el involucramiento de la academia y la industria. Para ellos y en sus descubrimientos sugieren la necesidad de abordar un campo más amplio en la adopción de investigación y elementos prácticos industriales, pero que sin duda no hay mucho, que es un área que está creciendo, que es, ok, utilizo la IA, pero ¿cómo la hago más sustentable? Y luego otros autores como Diman Rachid y Yuan Wang, ellos hablan de que la mayoría de los estudios en cuando se habla de sustentabilidad para la IA, simplemente en una especie de túnel, ¿no? Lo limitan a modelos de la huella digital del uso de la inteligencia artificial, los hiperparámetros para mejorar el modelo de sustentabilidad o conducir modelos de benchmarking, es decir, cuál tipo de IA es la más sostenible, la que tiene menos costo ecológico, porque como mencioné, cada vez que nosotros buscamos en Google o en inteligencia artificial o lo que fuera, cada vez que hacemos clic en nuestras máquinas, hay un costo energético y por lo tanto hay un costo verde. Bueno, vamos a esta parte de combinar modelos, ¿no? Entonces ya vimos que existen dos modelos, una IA para la sustentabilidad o una sustentabilidad para la IA. Ambas, y combinando estos modelos, lo que buscan es mejorar el uso eficiente de recursos, el monitoreo ambiental y la transparencia en las cadenas de suministro. Hoy un gran reto, esta transparencia en las cadenas de suministro. Pero también podemos generar desafíos sistémicos de sostenibilidad en nuevos ámbitos sociales, económicos y ecológicos. Es decir, no solamente pensar en la trazabilidad práctica industrial de qué tanto se contamina en una línea de suministro, sino también empezar a visualizar regulaciones y gobiernos ambientales propiciados por la IA. Aunque algunos de los estudios mayormente reconocen riesgos en la aplicación, generalmente no se abordan de manera detallada, sino que minimizan los riesgos sociales, económicos y ecológicos de la IA, lo que comentaba. Cuando se habla de ella y sustentabilidad, no estamos viendo que en ocasiones no rellena los huecos o no está tomando decisiones, integrando toda la información y que confiamos demasiado. Este fenómeno de que la mente, pues con que parezca inteligente, ya le das el adopt de inteligente, ¿no? En contraste, hay un estudio, el doctor Galás, Centeno, McCallahan, Kausevic y Patterson, en un estudio que se llama Artificial Intelligence, System Risk and Sustainability. Ellos ofrecen que sí existen riesgos si se habla de IA y sostenibilidad y que se requiere muchísima más investigación al respecto. Les estoy hablando de que esta es literatura 2024, ¿okay? Esta es frontera en literatura. Entonces, ellos hacen, Digam y Mitef hacen un análisis de cuántos artículos hablan de sustentabilidad para AI y AI para sustainability. Entonces se dan cuenta que está dividido, pero hablar de ambos solamente un 13.6%, como si ambos mundos estuvieran separados, pero que se requiere estas aplicaciones, pero también el modelo de gobernanza. Mirando al futuro, ya voy cerrando para escuchar si hay alguna plática, alguna pregunta a la plática. La dimensión económica y la sustentabilidad de la IA sigue siendo poco explorada en comparativa con las otras dimensiones, es decir, cómo esta IA utilizándolo para la sustentabilidad nos puede mejorar el performance financiero. Comúnmente cuando hablamos de sostenibilidad, la parte económica no le ponemos tanto interés, sin embargo es súper importante. Se espera que la tendencia continúe porque habrá en el mediano plazo un marco de criterios e indicadores de sustentabilidad para sistemas de inteligencia artificial que aborda las tres dimensiones de sostenibilidad. Es decir, tenemos que empezar a dar los primeros pasos de este gobierno ambiental mediado por la IA
pero que tenga criterios e indicadores para saber qué tan sostenibles son las decisiones que está brindando la inteligencia artificial. Y eso es bien, bien importante porque cada vez confiamos más en la IA. Entonces, saber qué tanto esas decisiones industriales, académicas, escolares, están nutridas por un indicador de sostenibilidad, pues va a ser clave. Porque si lo obviamos, pues corremos aún más riesgos, ¿no? La investigación futura debería alinearse más en la dimensión económica y integrando los objetivos del desarrollo sostenible para desarrollar el campo de la IA y la sustentabilidad. Y bueno, ya como cierre, les comparto esta gráfica. Ustedes sabían que una consulta con ChatGPT gasta 10 veces más que una búsqueda de Google. O sea, cada vez que tú haces un prompt, gastas más energía que una búsqueda de Google por todos los centros de datos y todas las conexiones y todo lo que hay alrededor de esta tecnología. De acuerdo al estudio de Goldman Sachs Research, Generational Growth, AI Data Centers and the Coming US Power Demand Surge, la tendencia del uso de IA y centros de datos pues, provocará un incremento en la demanda energética y ahí vemos el tipo de tecnología que se está usando y el costo energético que tendrá a lo largo del tiempo, o que ha tenido a lo largo del tiempo. Bien, por ejemplo, vemos que tecnologías como Deep Speech 2 pues, tenía un costo de menos de $1,000, pero para el 2022, ChatGPT y Falcon 18OB pues tiene un costo de entre 1 millón a 10 millones de dólares. Y bueno, con esto termino. La verdad es que es reflexionar cómo podemos integrar la inteligencia artificial a la sustentabilidad, cómo nos puede ayudar a ir diseñando un gobierno corporativo que la regule, porque imaginemos que le pedimos una decisión importante en el gobierno, en la banca, en nuestros distintos aspectos que nos desarrollamos y no toma en cuenta los aspectos de sustentabilidad. Ese es el riesgo que corremos y que hoy no se está hablando de una gobernanza ambiental. Y el dos, que es, ok, vámonos por una decisión al corto plazo, cómo hacer a la IA sustentable, cómo minimizamos el costo energético que la inteligencia artificial también tiene cuando la usamos, porque somos cada vez más usuarios de Internet, cada vez más lo estamos usando para nuestros procesos cotidianos y todo tiene un costo energético y esto que se le llama Green AI. Les dejo mi Facebook, escaneen mi código QR, mi YouTube, si se quieren suscribir al canal y a la tribu de innovación donde hablamos de estos temas. Y de igual manera, si me quieren seguir en Instagram, ahí está también el QR. Por su atención, muchísimas gracias. Manuel, de nuevo, extiendo mi agradecimiento a la Dirección de Extensión Cultural, a ti por la invitación y a la gente que se pudo conectar o verlo de manera grabada. Muchísimas gracias. Muy bien, al contrario, doctor Francisco, el agradecimiento es para usted por estar aquí con nosotros. Y sí tenemos unas preguntitas que nos llegaron para que nos haga favor de contestarlas. La primera nos dicen, ¿la IA está en constante evolución y podría llegar a ser como el ser humano? Esa es una pregunta que nos rompimos la cabeza con varios colegas de la UNAM. O sea, es que no es que pueda llegar a ser un humano. Un humano es una inteligencia biológica. Nuestras conexiones neuronales, su origen es otro. Somos seres biológicos que además estamos en interacción constante con el entorno gracias a nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo es orgánico, nuestra piel es un diseño único e irrepetible, que es donde entra esta parte de la filosofía, que es el ser humano, ¿no? Y por el otro lado tenemos una inteligencia que se nutre de esos sentidos de otro canal, ¿no? Y que puede simular el comportamiento humano, pero que no llegará a tener esta capacidad orgánica que tiene el humano. Sin duda en los debates de filosofía e IA hay personas que debaten que la IA en algún momento podrá tener un cuerpo y podrá tener este aspecto orgánico. Yo soy un poco más, yo decía con un colega, el doctor Nava, el que le mando un gran saludo, decía, yo antes era
muy tecnológico humano, ¿no? Ahora soy más humano tecnológico. Creo que los seres humanos tenemos que apreciar más nuestro diseño y cómo una inteligencia artificial nos permite ver qué funciones tenemos, pero que sea también para apreciarnos más en nuestro diseño como humanos. Sí, yo creo que también había ahí un punto de debate en cuestión de las emociones, ¿no? Creo. Sí, o sea, los pueden simular y te pueden leer, porque al fin y al cabo ellos leen tu rostro y te van a conocer muy bien, pero la emoción humana no solamente es la lectura de esos elementos, sino hay otro tipo de conexión que solamente desde dos cuerpos orgánicos se pueden establecer, ¿no? Sí. Y ahí la neurociencia es donde está avanzando. O sea, no Ujú. solamente es la emoción de yo leerte, sino cuando estamos compartiendo una emoción, nuestros cerebros también se conectan. O sea, esta cuestión del cerebro único y desconectado también se está desmitificando mucho con los nuevos avances de estudios de tanto de física cuántica Ujú. como como de neurociencia. Y tan sencillo, habrá que leer al doctor Jacobo Grisberg Silverbaum, que él Ujú. hizo investigación de cómo dos cerebros sí están conectados. Entonces, Conectados. Ujú. uh, cada vez esa investigación va en avance. Entonces, estamos entendiendo una radiografía diferente también de cómo funciona el cerebro humano. Pues sí. Muy bien. La segunda nos preguntan, ¿cómo la IA puede ayudar al medio ambiente? Uf, pues lo comentamos en la plática, ¿no? O sea, en la literatura hay ahorita dos tendencias. Hacer una IA para la sustentabilidad o una sustentabilidad para la IA. Y puede ser un juego de palabras, pero el primero es cómo involucramos a la IA en una gobernanza ambiental y que las decisiones que esté tomando, porque ya se utiliza para tomar decisiones a nivel gubernamental y a nivel financiero, cómo está compuesta la decisión e integra los ODS o integra una perspectiva de sustentabilidad. Y del otro lado es empezar a desarrollar aplicaciones locales, aquí es bien importante, locales, o sea, a la medida de las necesidades, para el tema energético, agua, energía eléctrica, gas, gasolina, que Ujú. nos pueda generar datos, decir, ok, puedo ahorrarme un poco más si que cambio estos hábitos, porque si no somos conscientes del desgaste y del desperdicio energético, pues no lo hacemos. Entonces, la IA que juega a nuestro favor, pero como ese asistente que nos esté diciendo, oye, ¿sabes qué? Dejaste la llave abierta de la regadera 3 minutos más este día, Ya por lo voy a favor, unir. para el próximo minimízalo, ¿no? Entonces, es como cuando tienes una dieta, ¿no? Pero ahora una dieta energética medida por una IA. Ujú. Bueno, y por último nos dicen, qué tan costoso puede ser el uso de la IA para la sustentabilidad? Uf, pues mira, cuando hay una gráfica que menciona el costo de la IA en el uso de energía, y es que es altísimo, o sea, y no solamente ya es el costo energético, sino algo que se llama el desperdicio tecnológico. Cada vez hay computadoras que ya no empiezan a correr los nuevos algoritmos, entonces la desechas, ¿no? Entonces necesitas una nueva computadora. Y cada vez esto es más rápido. Antes te daba un poquito como de margen, ¿no? Como decir, bueno, tengo mi computadora 5 años y Ujú. mientras sale lo nuevo la mantengo, ¿no? No, ahora es cada año. ¿Sabes qué? Este teléfono ya utiliza esta tecnología y el tuyo ya no. Entonces, para el software de investigación que necesitas, pues Sí. cámbialo, ¿no? Entonces, esos aparatos, ¿qué sucede? No hay políticas públicas, no hay marcos regulatorios para la basura tecnológica. Y ese es un tema. No solamente es el gasto energético que hacen las búsquedas, los centros de datos, sino también la basura tecnológica. Y abonaré un tercero, Manuel, a Ujú. propósito de esta pregunta, porque sostenibilidad, sustentabilidad, que es un juego de palabras en español, al fin y Sí. al cabo es sustainability, tiene Ujú. un componente social que a veces se nos olvida. Y el componente social es en esta burbuja de tecnología, ¿a cuántos estamos dejando fuera? ¿Cuántas personas sí pueden utilizar estas búsquedas? Muy ¿Cuántas bien. personas saben utilizarlas o Claro. tienen la tecnología para hacerlo? Y si lo vemos a nivel geopolítico, que es, por ejemplo, esta pregunta que hice del costo, pues hay países que por su Producto Interno Bruto es más fácil invertir en esta tecnología. Y lo vemos con los dos grandes monstruos, Estados Unidos y China. Y Ujú. América Latina y a países de África o del sudeste asiático nos están dejando fuera. No puedes incidir en esa gobernanza ambiental, pero espera, espera.
hay un solo planeta, hay un gobierno global o al menos una organización de las Naciones Unidas que dice todos los pueblos de la Tierra son iguales, ¿no? Entonces, el costo sí necesita hablarse, no solamente económico, sino también social y cómo involucramos a todos, Manuel. Muy bien. Gracias, doctor. Nos llegaron dos comentarios. Como que no se le entiende mucho a Farfán porque nos puso un nombre, Ramón Castañeda Priego. No sé Yo si creo que lo etiquetó al doctor Ramón. Sí, Saludos a la ¿verdad? doctora Más bien. Farfán. Michelle, Y, qué gusto. y Ángel Gutiérrez, la dimensión ética de los software Sí. autogenerativos se presta mucho a la especulación, pero es que desde el mismo nombre de inteligencia artificial se falsea terriblemente lo que significa. ¿Cómo facilitar esa conversación sin utilizar ese concepto de inteligencia? Muy interesante. Sí, sí, Ángel, esa es una pregunta alrededor de empezar a definir hasta la, la IA como tal, ¿no? O sea, cómo está involucrada en nuestros procesos y qué tanto eso es realmente autogestivo y cuál no. Cuando tuve la oportunidad de estar en este seminario de filosofía e inteligencia artificial, debatíamos cuáles son los límites éticos de las distintas búsquedas que hacemos y hasta qué punto incide realmente en cómo te diseña la realidad. Hablábamos hasta del gato de Schrödinger, ¿no? Que decíamos, bueno, eh, un gato puede está vivo y está muerto 50 y 50%, ¿no? De igual manera, cuando te metes a la caja negra de la inteligencia artificial, una parte del discurso que te dice es verdad, pero otra parte de lo que te dice no es verdad. Y les voy a poner un ejemplo que ha sido todo un debate en el mundo científico. Tú le pides recomendaciones. ¿Sabes qué? Recomiéndame la bibliografía más novedosa de innovación y sustentabilidad, el ChatGPT. Y te saca obra, pero esa obra no existe, Manuel. Hay algunos que sí existen, por supuesto, pero hay un grupo de publicaciones que no existen. ¿Qué hacen los estudiantes o las personas que no revisamos eso? Copias y pegas y lo pones como si existen estas publicaciones. Cuando te empiezas a ver a detalle, no existen. Es decir, la información que te plantea de alguna manera es verdadera y otra manera no es verdadera. Y algo de ello refería a un autor que me encanta, que hoy en estos días ha estado enfermo, que es Noam Chomsky, ¿no? Que es la posverdad. No es algo nuevo, pero que hoy, gracias a a contenido autogenerado por la IA, nos permite realmente reflexionar qué rayos es la verdad, ¿no? Y quién controla la verdad. Y ese es uno de los mayores riesgos que Sí. tenemos, ¿sabes? ¿Quién es el verificador del verificador del verificador? Que va ahí en torno a la pregunta que nos comenta el compañero. Y no se está discutiendo de eso todavía. Y yo creo que vale muchísimo la pena como estudiosos, como de forma multidisciplinar, a abordar este tema específico de la inteligencia artificial. Muy bien, pues doctor Francisco, ¿algún comentario final, saludo que nos quiera dejar? Pues agradecerles muchísimo la atención, es un tema que se requiere mayor visión multidisciplinar. Yo invito a mis colegas de la Universidad de Guanajuato del área de ciencias sociales, del área de psicología, del área de ingeniería, del área de artes también, que es todo un tema, la cuestión de los derechos de autor en el mundo de las artes por parte de la IA, porque son conceptos que ya no podemos verlos desde una sola mirada y que tenemos que deconstruir. Y aquí quiero ser bien enfático, de construir la manera en la que creamos ciencia o aprendimos ciencia para enfrentar el nuevo paradigma donde la IA sí está cambiando la forma en la que tejemos la realidad. No solamente en el aspecto científico, tejemos la realidad en el aspecto bancario, social, político, económico. Pues por eso es la necesidad de esas múltiples miradas. Muy bien, doctor, pues de parte del programa Ciencias Cultura le agradecemos su participación y esperemos verlo por aquí pronto con otra interesante charla como esta. Muchísimas gracias, Manuel. Un Muy gusto. buenas tardes, doctor. Hasta Chao. luego.